Siempre me pasa lo mismo. No sé cómo arrancar decentemente. Siento que debería ser un podcaster más serio y debería tener como una frase punch al principio. Un guión o algo. Sí, como que algo que sea como impresionante. Como que, están de regreso. Bienvenidos al show. ¿Sabes que nunca hemos mencionado el nombre de nuestro podcast en el podcast? ¿Verdad? ¿Es verdad? Creo que es lo que nos está faltando. Como A que ver. decir... Dale. No así. sé. Sí, así. A ver cómo te sale. Como presentador de radio. Ajá. No lo puedo hacer. A ver. 1, 2, 3. Probando. Amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast, Visión y Legado Podcast. Sueno como atínale al precio. Ya sé. Y luego la musiquita aparte, si nos están escuchando en Apple Podcast o en Spotify. La cancioncita también va. Yo, de hecho, cuando me la enseñaste y dijiste, ¿qué opinas? Y yo... Le pegué al gordo. ¿Sabes qué? Eso, ¿no? Como que pégale al gordo y te ganabas un premio. Ya, pues fue como intencional. Muy divertida. Sí, quería que sonara como retro y como chistosa. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con seriedad teniendo esa canción tan... Sí, no va a funcionar. Creo que ni siquiera somos nosotros. No. Pero ahora que mencionas lo de las plataformas, asumiendo que nos están viendo en YouTube, quiero darle las gracias a las personas que nos han visto en YouTube y que han dejado sus comentarios en los videos porque... es de hecho la plataforma que más pronto nos ha dado feedback de lo que estamos haciendo. Es como la más fácil o la más amigable, ¿no? Pero viendo las estadísticas en este universo donde habitan los podcasts, ¿sabes? El universo desconocido. Ahí, o sea, me muestra que hay muchas personas que escuchan también en plataformas. Sin embargo, no recibimos como que el mismo feedback. Porque por ejemplo, la más popular que es Apple Podcast es como bastante... complicado, no es muy amigable cómo dejar una review, ¿no? Eso es lo primero. Yo no sé cómo hacerlo. Yo lo he intentado, pero si lo encuentran, nos avisan y nos dicen cómo hacerlo y nos dejan 5 estrellas de paso en el camino. Pero los quiero invitar a que también nos escuchen en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, en un montón de plataformas que yo sinceramente hasta desconocía hasta ahora que este sitio está distribuyendo nuestro podcast en esas plataformas. Pero son como plataformas no tanto de música, sino más como de contenido así de audio, nada más como de podcast o noticieros o cosas así. Okay. Entonces, gracias a los que nos han estado escuchando, viendo en YouTube, dejando sus comentarios. Nos interesa saber qué opinan. Nos interesa también recibir retroalimentación de ustedes para que podamos saber como qué temas podemos platicar aquí que puedan ser de valor o de utilidad para los que nos están escuchando, porque Annie y yo podemos hablar... Se nos da muy bien. En una sola conversación podemos hablar como 57 temas seguidos. Y es parte del problema, que no están relacionados a veces entre sí. Y bueno, nos gustaría saber qué les está pareciendo. Gracias nuevamente por escucharnos ahí y los invitamos a dejarnos una review y una calificación de 5 estrellas, preferentemente. Y bueno, la verdad es que estoy contento. El día de hoy precisamente como que planeé estratégicamente mi día porque he estado trabajando bastante y, o sea, más de lo usual. Siempre siento que trabajo bastante durante la parte que del día que estoy en mi trabajo, pues, pero más de lo usual en este tiempo. Y yo decidí que hoy necesitaba tener energía para poder conversar contigo y tener buen ánimo, o sea, para variar. No quería, porque, bueno, ahorita vamos a hablar del tema, pero no quería que este tema se percibiera como pesado, como una carga, como la escuelita militar, como decíamos en el podcast pasado. Quería que fuera algo precisamente como yo lo quiero compartir. Es un tema que me interesa que se perciba como el regalo de Dios que es para nuestras vidas, ¿no? Y vamos a hablar del matrimonio. Si ya vieron el título, que todavía no ponemos, pero en el futuro, cuando ustedes estén escuchando esto, ya va a estar el título y va a ser sobre el matrimonio. Y vamos a hablar sobre el matrimonio, el papel que el matrimonio juega en la sociedad, el papel que el hombre y la mujer juegan en el matrimonio, el papel que Dios juega en el matrimonio y un poco de cómo el matrimonio se ha deteriorado en el paso de los años y se ha desvalorizado por la gran variedad de uniones que existen que se llaman matrimonio, pero que no son realmente un matrimonio de acuerdo a lo que Dios establece. Yo te he dicho que me cuesta un poco como hacer esta aclaración porque para mí, personalmente, en mi convicción, no existe otro matrimonio
que no sea de acuerdo como Dios lo establece. Entonces, para mí es como redundante decir un matrimonio de acuerdo a la Biblia o un matrimonio de acuerdo a lo que Dios dice. Es como un pleonasmo, es como repetir 2 veces la misma situación. Matrimonio es lo que Dios creó. Matrimonio es lo que Dios diseñó. Es su institución, es su concepto. Él lo hizo, Él lo creó con un propósito y Él da propósito al matrimonio. Entonces, vamos a entrar más en carnitas y en la conversación. Me gusta mucho, me interesa mucho escuchar tu perspectiva el día de hoy, especialmente porque ha sido un día, como te decía, que planeé tener energía y, amigos, me tomé una siesta hoy. Me tomé una siesta corta, pero bien reparadora. Y yo necesitaba eso porque, y te doy gracias, mi amor, porque me lo permitiste, pero necesitaba eso para recuperarme, para tener energía. Me dio risa porque estabas tirado en el sillón tratando de... No me quería dormir. Tu siesta. Pero sí, o sea, esto pasa seguido, amigos, de que, amor, ¿tienes sueño? ¿Estás cansado? No. ¿Estás seguro? No me voy a dormir. No, me siento bien. Y estás como que luchando y luchando con todo tu ser en contra como de eso, porque no te gusta dormir. Eres como alguien que yo conozco, alguien más aquí en esta casa, que no me gusta dormir. Dormir es perder el tiempo. Pero últimamente has estado tan cansado y has tenido tanto trabajo que ha sido algo necesario. Y hoy yo tuve que salir, así de que de las pocas veces que salgo, tuve que ir a una cita médica. Y pues te dejé con los niños y yo sé que es la hora que más andan así como que acelerados. Jaciel está recién como despertadito de su siesta, está descansado. Entonces te están saltando literal y yo escuchaba, estaba lavando los platos y escuchaba a Jaciel, ¡no te domas, papá! ¡No te domas! Y yo, ay, ¿por qué no se va al cuarto? Es que esa es su hora, o sea, es la hora de ellos, pues ellos quieren que les ponga atención. Justo comimos y era el tiempo de ir a la sala y relajarnos. Es como ¿qué estás haciendo? En su cerebro es, esto sigue, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó con la escuelita? ¿Qué haces tirado ahí en el sillón? No sigue eso, papá. ¿Dónde te pasa? Pásame el guión, Aaron. Dame el guión porque este papá se los está echando a perder. Lo que no quería era ausentarme e irme y dejarte ahí y dejar a los niños porque quería estar con ellos y aparte ellos también quieren estar conmigo. Pero recuerdo en el pasado hace como 3 semanas. Un mes o 3 semanas cuando decidí instituir la siesta familiar. Que por cierto, amigos, no funcionó en absoluto. Porque yo sentía, no sé si te lo platiqué, pero sentía en mi corazón una carga de que yo necesitaba tomar una siesta corta de media hora, por lo menos, para poderme sentir energizado y hacer cosas en la tarde. Porque en el verano aquí es cuando se puede aprovechar. Puedes hacer cosas, puedes andar aquí afuera, puedes jugar. En fin, o sea, y yo decía, en el invierno no se puede porque se oscurece muy temprano y en el verano no tengo mucha energía porque está caliente, estoy cansado, necesito una siesta. Y me sentía culpable porque decía, ¿cómo voy a ir a dormir? Aunque sea media hora nada más y dejar a Annie con los niños ahí y dejar a los niños solos porque me están esperando. Y se me ocurrió una gran idea. Y dije, ok, vamos a instituir la siesta familiar, pero como los niños no se duermen, vamos a instituir el quiet time para ellos. Caos total. Intentamos no funcionó. Un mes, ¿verdad? ¿Un mes completo? Sí, yo creo que fue casi un mes. No sé cuánto fue, pero se sintió eterno, sí. Fue difícil. Ya, no aceptaron el quiet time, entonces decidimos cambiarlo. O sea, sí se quedaban, o sea, sorprendentemente para ser tan pequeñitos, sí se quedaban en su cuarto. Obviamente los tenemos con monitor. Yo, la verdad, nunca me dormí. Aprovechaba para yo tener un tiempo de lectura o para hacer... No, me tenías prohibido hacer como cosas de trabajo, como que no, o sea, haz algo para ti. ¿Te prohíbe tu marido a ti, mi amor? Sí, me prohibiste estrictamente. No, lo cual, o sea, yo aprendí también a como que a valorar ese tiempo. Me salía a caminar. De repente sí me salía a caminar como que... Es que para mí era importante como que si no te quieres dormir, haz algo para ti. O sea, porque yo sentía como que, ok, si te vas a gastar ese quiet time de los niños en preparar algo para nosotros o algo para los niños o hacer algo productivo, pues que es trabajo, que es carga, era como, pues no tiene sentido. O sea, porque si para mí representa este quiet time, un tiempo de siesta, para ti va a representar algo de relajación, lo que quiera que sea, ¿no? Entonces para mí era como, no trabajes en esa hora. Pero no funcionó, o sea, los niños no lo aceptaron y decidimos cambiarlo a que pueden estar afuera. Es la hora en que se van, como de 5:30 a 7 afuera y tú te vas con ellos. A veces ya nos vamos los dos, estamos con ellos y leemos allá afuera y todo eso. Ahora es obligatorio estar afuera con ellos 24/7 porque... Bueno, yo creo que muchos no saben, pero vivimos en un rancho y hace unos días una vecina se acercó conmigo y me dijo, oye, te he estado buscando. Hace 2 días vi una serpiente de tal características y te quería decir que tuvieras mucho cuidado con los niños porque se pasó para tu propiedad. Y así como que...
¿Perdón? Se miraba sedienta de sangre. Y ya sé, ¿no? Y yo me quedé así como que en shock. Pero, o sea, en shock sí, no, porque pues ya tenemos casi 2 años aquí y ya nos tocó hace como 1 o 2 meses ver un coyote. Eso fue impactante a las 9 de la mañana, un día casual así de que, hola, buenos días, sí, pásele, o sea, así de cerquita, amigos, está así ahí. Entonces, pues, total que ya ahorita la verdad es obligatorio estar con los niños 24/7, o sea, nunca los descuidábamos, pero de repente sí dejamos que 5 o 10 minutos o que den la vuelta y así, o yo ya voy por un snack o algo y ahorita salgo, pero ahorita estamos así como que tensos. De hecho, tú estabas súper tenso hace unos días y no sabíamos por qué. Tú estabas de hecho, como no sé todavía. Tú me dijiste como que lo relacionas con eso, pero sí, no estoy seguro. Es que fue hace 2 días. Me dijo, hace 2 días pasó esto y hace 2 días es cuando tú me platicaste que estabas, y no, yo te vi que estabas súper tenso de que no dejes a los niños solos, de que tengo un mal presentimiento, ya no vamos a comprar paletas al paletero. Le compramos una vez y nunca más. Sí, y no me gustó, no me gustó la experiencia. Así como que, amor, ¿qué está pasando? Pero ¿sabes qué pasó? No sé, exactamente no sé qué pasó. Justo después de esto que vivimos con Jaciel en el hospital y que duramos, o sea, que tuvimos esta situación familiar, pues tal vez algo pasó en mi corazón y me puso como a alerta. Quiero pensar que fue eso y no quiero pensar que es algo espiritual como que me está alertando, porque entonces sí me daba más como temor de que pero si te algo vaya a pasar. Me comentaste que te despertaste. Yo no te sentí para nada, pero no dormiste esa noche, ¿no? Me pasó que durante el día he estado pensando mucho en que si algo les pasa e incluso he imaginado como el hipotético escenario de que si algo les pasa, ¿cómo reaccionaría? ¿Cuánto tiempo tardo de ir de mi puerta al carro, en prenderlo y cómo seguiría si alguien se los está llevando? O sea, o algo así, ¿no? Entonces pasó lo del paletero, que la verdad es que incluso me siento mal por pensar así, ¿verdad? Porque son buenas personas que están haciendo su trabajo, pero, hay un pero en esto. Cuando tú me dijiste, o sea, yo ya traía esto porque dices, no dormí la noche anterior, me levanté como a la 1:40 de la mañana y no podía dormir más. O sea, en mi mente estaba dando vueltas en situaciones que podrían suceder con mis hijos. No tengo cámaras afuera, dije. O sea, la propiedad está grande. Todo está bien asegurado y lo que tú quieras, pero empecé a pensar, necesito cámaras. Necesito saber, o sea, para las 1 de la mañana. Y me levanté. Y me fui afuera y empecé a checar los alrededores así por... Wow. Ajá. Y me metí al cuarto de los niños, chequé que estaban respirando, chequé que estaban bien. Dije, todo está bien. ¿Qué está pasando? Y me quedé un rato orando afuera, pidiéndole paz a Dios y pidiéndole que cuide, o sea, que cuide la casa. Pero justo al día siguiente pasó lo de los paleteros. Que ese carrito de paletas siempre pasa volando por aquí, por fuera. Y nunca lo hemos alcanzado porque no podemos llegar a la puerta. O pasa a las 9 de la mañana, que es como que no lo voy a comprar una paleta a las 9 de la mañana. De desayuno. Pero esta vez, pues, lo pudiste alcanzar. Me dijiste, ven, por fin. Lo alcanzamos. Los niños nunca habían comprado una paleta. Un ice cream Entonces me dijo Ani, y yo estaba ocupado acá adentro. Yo dije, no voy a ir. Pero algo en mi mente me dijo, levántate. Saliste volando. Sí, y salí rápido y fui a ver, o sea, fui a ver los paleteros y fui a ver todo. Ay. Y fíjate, el pero en esto es que era una simple paleta que estábamos comprando, pero algo en la expresión de las personas que estaban adentro de su carro vendiendo las paletas a mí no me gustó. Fue algo espiritual, estoy seguro. O sea, fue como una carga, algo dentro de mí en el pecho que sentí. Pues dije, es discernimiento a final de cuentas, y yo te dije, ¿no? No quiero volver a comprar paletas de ese carrito y no quiero que mis hijos se acerquen allá al gate cuando está pasando ese carro, porque mira, el carro no se ve bien, o sea, ¿verdad? Sí, está muy tapado. Se ve extraño, no se ve como un carrito de paletas, se ve como... Es de esas camionetas, en México lo van a relacionar más porque esas camionetas blancas, todas cerradas, ¿no? Pero es que sí son los ice cream trucks aquí. Pues yo no sé, pero yo sentí esa carga y te dije, no quiero, porque creo que en mi papel de protector me levanté y dije, no, tengo que proteger a mi familia y no quiero que algo vaya a pasar, y sentí temor. Y decidí, ok, esto va a ser así por ahora, por lo menos, hasta que sintamos una dirección diferente. Sí. Pero nada, o sea, no ha pasado nada. Simplemente es como... Pero qué importante es estar atentos como a ese discernimiento. Puede que sea algo espiritual, entonces hay que darles atención, ¿no? O sea, Dios sí nos manda como que esos porque discernimientos incluso hasta en mi mente me hizo clic lo que te acabo de decir de que el paletero pasaba volando por la calle. Es un paletero que quiere vender paletas, no pasa así de rápido, pasa despacio con su música. Y yo una vez le comenté hasta a tu papá, me dijo de ese paletero, y yo le dije, bueno, parece que no quiere vender porque nunca lo podemos alcanzar, pasa volando. Entonces, en mi mente pensé... No hay muchos niños en esta calle, pero bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Ese es otro
otra historia? Sí, por la paz. Ok, entonces entremos un poco más ya en el tema. Ya que me cortaste mi inspiración y estaba yo hablando de mi... Ya, es que pobre de mi discernimiento de papá. Pero sí, que es parte, yo creo, importante de lo que vamos a abordar en un momento, porque el hombre tiene un papel en esa dirección, en el matrimonio, en ser el protector de su casa, ser el guarda de la casa, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero me gustaría arrancar desde el principio. O sea, ¿qué está pasando en este tiempo con el matrimonio? ¿Qué discernimos y qué observamos allá afuera? ¿Qué comentarios recibimos, por ejemplo, de otras generaciones más jóvenes que son las que más van a tener como un concepto diferente de lo que es un matrimonio versus lo que tienen generaciones anteriores? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué el mundo está vuelto de cabeza? Y en lo que respecta al matrimonio, cada uno tiene su propia versión, cada uno tiene su propia visión, cada uno le da su propio valor. Y al final del día, el matrimonio ha sido deteriorado y desvalorizado prácticamente a casi tener valor nulo. O sea, la verdad es que muchas personas te pueden decir, y yo he hecho este sondeo porque hago esta práctica en el trabajo. Yo pregunto, me gustaría saber cuál es tu perspectiva respecto al matrimonio. ¿Y qué piensas tú del matrimonio, no? O sea, sin entrar como en temas de cristianismo o lo que Dios dice, sino preguntar a una persona común y normal como nosotros, ¿qué piensas tú? Y ya te empiezan a decir muchas ideas que no tienen nada que ver con lo que es un matrimonio de acuerdo a Dios o con lo que Dios dice de lo que Él buscó crear cuando unió al hombre y a su mujer en el principio como todas las cosas en el jardín del Edén. Entonces, vamos a estar hablando un poco, creo que bastante, sobre la unión de Adán y Eva en el jardín del Edén y cómo Dios instituyó y ofició la primera ceremonia matrimonial en el principio, cuando solo había dos humanos y Él los unió para siempre bajo pacto. Entonces, me gustaría arrancar por ahí. Un matrimonio es un pacto. Y un pacto, o la palabra pacto, va más allá de un acuerdo, va más allá de algo que un humano puede como expresar, un humano puede encasillar, un humano puede describir. Un pacto va más allá. Y te decía, sin decir que es un pacto delante de Dios, pero el matrimonio es un pacto con Dios, porque Dios lo instituyó, porque Dios unió la primera pareja. Y ahorita nada más para cederte la palabra y no robarme el micrófono por 37 minutos otra vez, voy a decirte que Dios instituyó el matrimonio, el uno de la primera pareja, y me gustaría describirte un poco sobre la escena que yo estaba leyendo en Génesis de cómo Dios fue llevando las cosas, pues cuando creó a Adán y luego le dio su mujer. Ahorita que estabas diciendo la palabra pacto, se me vino a la mente el pacto de sal del que hemos platicado y de lo que, de hecho lo hicimos en nuestra boda. En eso estaba pensando, que yo pues estaba recién convertida, no entendía mucho el concepto, y cuando yo aprendo sobre el pacto de sal, se me hizo algo tan bonito porque es algo tan claro. No sé si lo quieras platicar un poquito de lo que es, porque fue algo que como que a mí me ayudó a entender, ¿no? Como que la seriedad de lo que es un pacto, y también algo bien bonito, porque es como que me acordé de una frase de una amiguita, no sé si algún día llegue a escuchar este episodio, pero de amarrados por siempre, amén. Amarrados por siempre, amén. No voy a entrar mucho en describir lo que es el pacto, porque la verdad es que no tengo muy claro exactamente cuando Dios instituyó pacto de sal con su pueblo. Sé que está ahí, sé que lo dijo, y sé que aparece incluso varias veces en la Biblia, pero no tengo como la cita o de decirlo. Sí, bueno, pero en general nada más lo que es, ¿no? Para que la gente se una idea. Pero la idea de esto es que en la ceremonia donde el pastor nos une y declara pues delante de Dios que somos una pareja, él toma un recipiente con sal y pone dos recipientes más con sal y une las sales de las dos personas, o sea, la tuya y la mía. Y en ese recipiente mezcla la sal y luego, después de mezclarla, dice, ok, delante de Dios están bajo pacto de sal, y el día que ustedes pueden separar esta sal y tomar cada uno su propia sal, entonces ese día su matrimonio se puede disolver. O sea, nunca puedes saber cuál es tu sal y cuál es la sal de tu esposa, ¿no? Entonces, la idea de esto es simplemente de una manera simbólica expresar lo que Dios espera de ti y de tu compromiso en la pareja. Que el matrimonio no se debe disolver,
Claro que hay en la Biblia contempla algunas causas para disolver el matrimonio, pero la verdad es que este no es el tema que quiero tratar y no las quiero abordar. Y no es solamente por causa de fornicación, porque siempre nos vamos por ese versículo. Dice que por causa de fornicación un hombre tiene permiso de repudiar a su mujer, ¿no? Pero también la Biblia dice que Dios dio permiso de que Moisés diera carta de repudio por la dureza del corazón del hombre. Entonces, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la dureza de tu corazón y tiene que ver con que a veces Dios permite este tipo de situaciones como por ejemplo disolver un matrimonio porque el corazón del hombre está tan duro que lejos de hacerlo cambiar en el proceso puede destruirlo, o sea, y Dios a veces permite este tipo de cosas, pero no es una regla que vas a buscar, por ejemplo, la causa de divorcio para disolver tu relación, porque si te pones a pensar, el trasfondo de esto no va a ser la situación, va a ser el corazón duro de uno, pues. Porque precisamente, si quieres entrando por este tema, es lo que está pasando en este tiempo. El matrimonio se ha vuelto delante de los ojos de la gran mayoría de las personas, yo creo, desechable y muy soluble. O sea, es muy fácil en este tiempo decir, no está funcionando, incompatibilidad de caracteres, como se dice ahora muy rimbombantemente, no está funcionando, no nos llevamos bien, cada uno por su lado, cada uno tiene sus metas, yo creo que nos estamos haciendo daño y se acabó. Bueno, eso tiene más que ver con el corazón duro de una persona que con lo que realmente Dios puede hacer. Y me dice, ¿qué estás diciendo? O sea, yo me llevo bien con mi esposa. Sí, te llevas bien con tu esposa cuando estás comiendo sushi tirado en el sillón viendo Netflix. Pero eso no es de lo que estoy hablando. O sea, estoy hablando de cuando hay que tomar decisiones importantes y tienes que ceder a tu orgullo, por ejemplo, y tienes que ser humilde y tienes que decir, hey, estoy equivocado y la verdad es que perdón, y tenemos que hacerlo de esta manera. Ok, eso es donde tiene que haber compatibilidad de caracteres, no cuando estás disfrutando y cuando la cosa va más o menos bien y cada uno le está yendo bien en su trabajo, por ejemplo, o si me explico a lo que voy, o sea, no es esto, no es que uno se lleve bien o mal con su esposa, es que de verdad uno debe tener la humildad de saber que a este pacto entramos con la idea de servir y no de ser servidos. Aunque, por supuesto, en esta unión Dios tiene preparada bendición para las dos personas, pero el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y menciono esto porque precisamente en Génesis, por ejemplo, habla de cómo Dios creó al hombre y la mujer, y me voy a brincar un poquito más adelante y dice que los unió, dice, por lo tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Ese mismo versículo Pablo lo cita después en Efesios 5, 31, si no me equivoco, y habla sobre, toma el mismo versículo, lo repite y dice esta misma cita que acabo de decir, pero más adelante en el versículo consecutivo dice, mas yo digo, dice, grande es este misterio, dice Pablo. Y para algunos la verdad es que el matrimonio es solo un misterio. Un misterio. Pero grande es este misterio, dice Pablo, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces empieza a revelar cómo la imagen del matrimonio es como una representación a escala de la relación que Dios busca tener con nosotros o de la relación que Jesucristo tiene con su iglesia, por ejemplo, siendo el esposo y la esposa la iglesia. Y entran un montón de temas en esto, ¿ok? Y yo creo que hay personas que van a escuchar, por ejemplo, que no son cristianas y van a decir, pues es que yo no soy religioso, yo no sé qué tiene que ver eso de Dios conmigo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que representa, de lo que es Cristo para su iglesia, por ejemplo. Cristo sacrificialmente amó su iglesia, murió por ella y se entregó, dice, hasta lo sumo. O sea, él dio su vida completa, pues. ¿Qué habla esto? Habla además de que la amó hasta la muerte y muerte de cruz, que él era un hombre responsable, que era un hombre que se paraba en la línea por su esposa, que era un hombre que era capaz de tomarla hasta la última consecuencia. O sea, si nos vamos como a las cosas prácticas, pues es a lo que voy. Y la esposa reverente, amando a su esposo, sirviéndole y llamándole Señor, es la imagen que Dios espera del matrimonio para nosotros. Entonces, a partir de hoy, quiero por favor que me llames mi Señor. Seré Sara, a tus órdenes. Sí,
Sí, qué bonita representación. Y la verdad es que tú y yo hemos platicado anteriormente de cómo no solamente la Biblia habla de la sumisión de la mujer hacia su señor, hacia su esposo, y de la iglesia a su señor, ¿no? A su esposo, sino que también Cristo está sujeto y está sometido a la voluntad del Padre. Entonces, todo eso tiene un orden divino que ahorita es tan controversial. La palabra someterse y sumisa es como una palabra tabú, o sea, no se puede utilizar, no se puede expresar, pero trae un orden a la familia y al matrimonio que es tan necesario porque, como tú dices, ahorita cada quien tiene su definición de lo que es el matrimonio, del diseño que quieren tener en su casa y, o sea, mucho de eso no está funcionando. Esa es la realidad. Incluso yo estaba recordando de nuestros primeros años como de casados y aunque nosotros estábamos de la mano y estábamos convencidos de que queríamos caminar en los caminos del Señor, qué difícil fue ese proceso los primeros 2 añitos, o sea, a lo mejor hasta más. O sea, qué difícil es someter tu carne, el morir a esa parte de ti y aprender tu rol como esposa y como esposa y esposa. Y, o sea, imagínate no teniendo como que ese orden y esa definición clara en tu vida. O sea, no me explico cómo podrías hacerlo de otra manera. Como que cada quien define su... O sea, y si nos pasó a nosotros tratando de someternos a la voluntad de Dios y al diseño de Dios para el matrimonio. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita pues en el mundo? El matrimonio se ha vuelto bastante obsoleto. O sea, es algo como que ya no se usa, ya no es tan importante, se valen otras cosas, otras maneras. Está pasado de moda. Uh-huh. Sí. Creo que mencionaste algunas palabras mayores. Qué bueno que mencionaste tú, porque si hubiera escuchado mal que lo hubiera mencionado yo tal vez. Aunque tengo toda la autoridad en el nombre de Jesús Claro. de decir esto. Pero por la sensibilidad de nuestra audiencia. Voy a retomar lo que acabas de decir sobre la sumisión, porque me parece bien interesante cómo este concepto de sumisión se ha tergiversado muchísimo. A tal grado que se ha levantado un movimiento enorme en contra de lo que llaman el patriarcado. Que yo siento que las personas ni siquiera saben lo que el patriarcado significa, ¿no? Y patriarcado básicamente, como que una traducción medio burda del inglés al español, significa padre gobernando. Eso significa patriarcado. O el gobierno de los padres, ¿no? Y no es algo que podemos nosotros aceptar o no, sino que es la manera en que Dios constituyó al mundo desde el principio. Ahorita hablabas sobre cómo en el diseño de Dios decías tú que Cristo estaba sometido a Dios y que la mujer sometida a su marido, ¿no? Que es la imagen que hablábamos, ¿no? De Cristo y la iglesia y la representación en el matrimonio. No tiene nada de esto que ver con valor, porque ahorita que lo mencionas así, Cristo no valía menos que Dios, sino que Cristo era Dios hecho carne. Y él decía, yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. O sea, él estaba voluntariamente, dice, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de siervo, dice, se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Y voy a decir todo el versículo porque es mi pasaje favorito. Hasta lo sumo. Y dice, y tomó la muerte y muerte de cruz. O sea, todavía es específico. Yeah. Y esto pasó para que toda rodilla, dice, de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra se doble delante de él. Amén. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué poder tenía Jesús en esta tierra, sobre cualquier situación? Y con qué humildad se sometía a la autoridad, incluso orando, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo esto te habla de un orden. Entonces, la manera en que Dios instituyó, por ejemplo, el matrimonio no es lo que este gran movimiento está argumentando de que el hombre quiere oprimir a la mujer, por ejemplo. No tiene nada que ver con valor, tiene que ver con orden delante de Dios. Dios creó jerarquías en el mundo y están instituidas así porque es la manera en que hay un orden en este lugar. Yo no valgo más que tú delante de Dios, tú no vales más que yo.
Somos igual delante de Dios, pero no somos lo mismo, como le dijo Aarón cuando le habló de los niños y las niñas en su libro de género, Jesús me dio mi género. Tú y una niña, por ejemplo, valen lo mismo, pero no son iguales. Y él ya se lo aprendió. Valgo lo mismo, pero no somos iguales. Tú y yo valemos lo mismo, pero no somos iguales. No tenemos la misma responsabilidad, aunque los dos tenemos responsabilidad. No tenemos autoridad sobre las mismas cosas, aunque los dos tenemos un rango de autoridad. Ahora, Cristo se humilló, se sometió delante de Dios. La mujer se somete a su marido, como tú decías, pero hay que hacer hincapié en esto. Aunque esto es otro tema completamente, vamos solamente a tocarlo porque tiene que ver más o menos con las funciones y los roles en el matrimonio. La mujer se somete a su marido y voy a repetirlo, la mujer se somete a su marido, no el marido somete a su mujer. Sí, de manera voluntaria, pues. Porque eso no es sumisión, eso es opresión. Entonces yo no debo buscar someterte, sino que debo esperar tu sumisión. Si yo soy un buen marido, no. Si tú eres una buena cristiana. Eso no tiene nada que ver conmigo. Esa es tu relación con Dios. Pero el hombre que tú me diste, Señor. Sí, o sea, eso lo vas a tratar tú y Dios, pues. Yo espero ser ese marido inspirador que te hace quererte someter y decir, este varón me va a proteger, este varón me va a proveer, este varón me va a cuidar, ¿no? O lo que tú esperas de mí. Y que eso te inspire a hacerlo más fácil. Y qué fuerte, porque la Biblia habla incluso de tomar ese tipo de actitudes cuando estamos casados y nuestros esposos están inconversos. Y incluso dice que sin palabras su marido se ha convertido. Entonces, estoy aclarando esto porque para mí me parece muy importante. Vamos a retomar el movimiento que se ha levantado de derrocar o derribar el patriarcado. Habla de acabar con el gobierno de los padres en la sociedad, ¿no? En el mundo. Si eso pasa, que por supuesto no va a pasar porque nadie va a trastornar el diseño que Dios creó. Lo pueden dañar, sí, pero no para Dios. O sea, nadie va a dañar a Dios. Van a dañar a la sociedad. La consecuencia la vamos a vivir aquí. Pero no van a derrocar el patriarcado simplemente porque es la jerarquía que Dios creó y así lo hizo. Entonces, básicamente la sumisión es una protección para ti. O sea, tú no tienes que someter a ningún otro cuate que está por ahí en la calle. Tienes que someter a tu esposo. Y lo vuelvo a decir, no tiene nada que ver conmigo. Ok, yo no te voy a proteger, no te voy a proveer porque seas una gran esposa, porque seas un ejemplar mujer. No, yo te voy a proveer y te voy a proteger y te voy a amar. Lo voy a decir otra vez, te voy a amar, te voy a proveer y te voy a proteger porque siento que ese es el orden en que Dios me llama a hacerlo. Porque Dios lo ha puesto en mi corazón y porque yo delante de Dios hice un pacto. Y esto es bien importante. Yo no siento que se me va a ir el amor, o sea, porque el amor no es una emoción. Vamos a como entrar en este tema. El amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento como busca describirse. Hay una descripción exacta de lo que es el amor en Corintios 13, si no me equivoco, 1 Corintios 13. Y ahí habla de cómo el amor no es jactancioso, no es vano, no se alegra de lo malo, se goza del bien. Y el amor prácticamente es incondicional, pero está hablando del amor que Dios tiene por nosotros y está hablando del amor que estamos llamados a perseguir nosotros. Queremos tenerlo en nuestras vidas para nuestra esposa y para el mundo en general. Queremos ser esa representación, ¿verdad? Sí. Pero hay diferentes tipos de amor. No hay solamente este amor del que estoy hablando que se llama amor ágape. Hay un amor erótico, por ejemplo, que está entre nosotros, en las parejas. Hay un amor fileo, por ejemplo, que está entre los amigos. Hay un amor ágape, el cual es el amor incondicional de Dios para nosotros. Siento que hay otro amor, pero no me estoy acordando en este momento. Sin embargo, solo quiero hacer la distinción en que hay diferentes tipos de amor entonces. Y el amor no se va de la noche a la mañana. El amor se busca, se trabaja, se ejercita, se pide a Dios que te lo dé y se comparte. Entonces, mucho de lo que está pasando ahorita es que, por un lado, yo creo que las personas estamos confundiendo el amor erótico, por ejemplo, con el amor que Dios nos llama a tener con nuestra esposa. Y yo sé que hay muchas parejas que nos llevan en años, por ejemplo, de matrimonio y han experimentado muchas cosas más que nosotros y han vivido más experiencias. Y yo te puedo asegurar que esas personas que están comprometidas la una con la otra te pueden decir, yo la amo más o lo amo más
que antes, ¿no? Porque hay un compromiso y porque la vida y Dios a través de la experiencia ha purificado tu amor para con tu esposa. Los que están confundiendo el amor erótico, por ejemplo, o el amor fileo, el amor de amigos que te hace sentir bien comiendo sushi en la noche de Netflix. O sea, eso no es amor y ese amor se va deteriorando. Porque la emoción, una vez un día un buen amigo me dijo, una emoción es un impulso, emoción es energía en movimiento, significa. Entonces un impulso, y me acuerdo que hasta lo hizo gráfico para mí, aventó una pluma ahí y me dijo, eso es una emoción. Y yo dije, me va a explicar más porque no estoy entendiendo nada. Dijo, una emoción es energía en movimiento y es un impulso. Y un impulso te lleva a un punto, pero la energía se acaba y el movimiento se acaba, ¿no? Entonces, cuando el amor es impulsivo, cuando el amor es erótico, es fileo nada más, se acaba. No, pero cuando el amor es verdadero, es dado por Dios, es un amor que se busca trabajar, que se persigue, que se quiere compartir, ese amor es diferente. Y ese amor no es que se va, por ejemplo, pero se empieza uno a confundir con que es que ya no siento lo mismo. Claro, la emoción se acabó. La emoción se acaba. Incluso científicamente está comprobado cómo tu cerebro deja de segregar ciertos químicos como la endorfinas y la dopamina y muchas cosas que suceden cuando ves a tu pareja después de un par de años de matrimonio o de estar juntos. Y cuando eso se acaba, ¿qué hace la gente en este tiempo? Se acabó. No sentimos lo mismo, cada uno por su lado, esto no funciona. Claro, porque tu cerebro a nivel cerebral ya no está sintiendo lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué tal a nivel espiritual? ¿Tienes siquiera a Dios en tu vida? ¿Tienes siquiera el concepto de matrimonio claro en tu vida respecto de lo que esperas para ti y tu esposa? ¿Quién sabe? O sea, la gente no lo tiene. Entonces, lo que pasa con este amor es que yo tengo aquí en mis notas apuntado, la emoción sigue a la acción. Y esto se aplica en muchos principios en la vida, pero sobre todo en el matrimonio puede ser muy útil. Lo vimos en Meaning of Marriage by Timothy Keller. Sí, estaba pensando en eso. Ese fue como lo que tomé de ese libro que lo guardé para mí porque cuenta una historia de cómo... no lo voy a contar la historia, pero habla de cómo la emoción sigue a la acción y nosotros lo tenemos al revés. Al revés. ¿No? Creemos, por ejemplo, que tenemos que estar motivados para hacer algo y en base a eso tener un resultado que nos va a motivar. ¿Ok? Y lo tenemos al revés porque cuando haces algo en base a emoción, haces una acción, pero si no tienes el resultado que esperabas, se acabó. Ahí está. ¿No? Se murió tu acción, ya no sigues adelante, pero lo tenemos al revés porque el verdadero círculo de la motivación es la emoción sigue la acción. Entonces accionas primero, tienes resultado y luego eso te motiva para accionar de nuevo y tener otro resultado y eso te motiva y accionas de nuevo. Y es un círculo virtuoso. Ok, eso es lo que tenemos que hacer en el matrimonio. El matrimonio está compuesto de experiencias buenas y malas, experiencias fuertes, experiencias de gozo, experiencias de todo tipo. Pero deberíamos en esas experiencias empezar a tener expresiones que nos unan más a nuestra pareja. No por tener un día como hoy te decía, yo estaba cansado, quería tomar mi siesta y todo eso. Aún con mi cansancio, yo estoy llamado a considerarte, por ejemplo, y no decir, ahí te ves. O sea, yo me tengo que ir y no puedo más, me tengo que dormir porque yo no me siento bien yo. O sea, siempre es yo, ¿no? Entonces... No, o sea, para mí debería ser como, hey, ¿cómo te sientes? ¿Crees que me puedo tomar 20 minutos porque la verdad estoy bien cansado? ¿No? Y considerarte, tener acciones, tener palabras, tener el acercamiento contigo. Palabras, acciones, comunicación, todo eso fortalece la relación. Y yo creo que eso se ha olvidado en este tiempo y se busca cada uno lo suyo propio. Y en vez de accionar en función de lo que Dios dice para nosotros en nuestra relación, buscamos una emoción y la emoción a veces no llega porque el cansancio lo opaca, porque alguna preocupación se la lleva, porque simplemente estás apático y eso se va deteriorando. Sí, aparte hay mucho egoísmo, yo creo, y yo creo que de lo más importante que Cristo vino a mostrarnos y enseñarnos es el amor al prójimo, ¿no? Y a veces yo siento que a mí me pasó un tiempo que cuando leía todos los proverbios y los versículos sobre el amor al prójimo y hacer algo por el prójimo, como que de repente me imaginaba a alguien fuera de mi familia, ¿no? Como que un amigo, un compañero, algún amigo cristiano, una persona en necesidad o qué sé yo, como que esa amistad con alguien. Y tú eres mi prójimo. O sea, necesito recordar que al final de cuentas tú eres también mi hermano en Cristo. Dios me ha mandado a servirte, a honrarte y amarte con
como mi prójimo. Amar... ¿Me puedes decir eso otra vez porque no te entendí? ¿Qué dijiste? Otra vez, escuchó bonito. Es que no lo escuché bien. De verdad, o sea, creo que ahorita caemos mucho en el egoísmo. Por ejemplo, el ejemplo de lo de la dormida, ¿no? Aunque tengamos momentos, yo creo que llegas a una madurez después de un tiempo que aunque tu esposo, o sea, a lo mejor llega frustrado, llega de malas, o tú estás de mala, tuviste un mal día y necesitas este tiempo y no pides permiso y nomás ahí con permiso me voy. O sea, de tu poder como respaldar eso, ¿no? Como de cubrirlo, de tener como esa compasión, esa empatía por tu pareja, de decir, ok, voy a tomar a los niños, los voy a alejar un ratito, papá necesita este tiempo, mamá necesita este tiempo, y está bien, como que no ir juntando como ese rencor conforme pasa el tiempo, de que no es que, o sea, no se fija que yo también necesito, no se fija que también yo quiero, ¿sabes? Creo que caemos mucho en eso y es falta de esa comunicación de la que estás hablando también, ¿no? Como que de esa expresión de estarnos expresando constantemente, pero porque si tú te llenas de eso, entonces es como lo que hablaba también, es el meaning of marriage que habla del banquito emocional. No, ese es el his needs, her needs. Ah, sí, es cierto. Como tener ese banquito de lo emocional, como que me has llenado tanto como mi cuenta bancaria de esas expresiones y como que de ese apoyo y de esa comunicación, que cuando llegue el día o sea, no pasan las cosas de la manera que me hubiera gustado, por llamarlo así, está bien, porque mi corazón está lleno, yo me siento llena de lo que hemos trabajado, y yo te puedo respaldar y te puedo cubrir. Y creo que hace falta mucho esa parte en los matrimonios. Pero ¿y si no? O sea, es una pregunta retadora. ¿Y si no está lleno mi banquito? O sea, si yo no... Eso pasa mucho. Uh-huh. ¿Y sabes ¿Sí? por qué no está lleno el banquito del otro? Porque no lo estás llenando, papá. O sea, Uh-huh. como esposo, estás llenando tu banquito. Uh-huh. Te estás preocupando por ti. Entonces, si no está lleno el banquito, pasan dos cosas. Una, me parece muy importante que mencionaste. Una, primero, ¿quién entonces empieza a llenar el banquito si ninguno de los banquitos está lleno? ¿No? Yo personalmente creo que de acuerdo a lo que Dios dice, el hombre es responsable de pararse, fajarse los pantalones y empezar a llenar el banquito de su esposa. Porque la Biblia es muy clara que dice que la mujer respete a su marido, pero dice que el hombre ame a su mujer y que la cuide como el vaso más frágil. Entonces, el amor viene primero que el respeto. Aunque los dos necesitan, cada uno necesita, los dos necesitan amor, los dos necesitan respeto, pero el hombre necesita más amor que respeto y la mujer necesita más respeto. Perdón, el hombre necesita más respeto que amor y la mujer necesita más amor que respeto. ¿Qué viene primero, sin embargo? El amor viene primero. Dios nos amó primero, antes que todo. Entonces yo creo que ese es el papel del hombre, pero como en una practicidad, ¿quién hace primero entonces el cambio? A veces, tal vez el amor del esposo no está ahí. O sea, su relación con Dios no está fortalecida de tal suerte que no puede amar como Dios le manda amar a su esposa. Pues entonces, como dices ahorita tú, por el testimonio de la esposa, el esposo puede ser convertido o puede ser incluso levantado. Sí, es lo que te iba a decir. Entonces, si el esposo no se está levantando en esa situación, ¿qué hace ella que sí tiene como esa disposición o como ese ánimo? Creo que pasa mucho. Esa es la clave. Si ella tiene esa disposición, no debe apagarla entonces. ¿Quién lo va a hacer primero? A quien Dios se lo reveló ya. Si Dios ya te lo dijo, acciona en función de eso, pues. Si al esposo se lo dijo, no esperes a que tu esposa te atienda como crees que te debe atender, porque conoces la Biblia, por supuesto, y sabes, ¿no? Todos los conceptos que Dios dice que la esposa tiene que hacer, pues no esperes a eso. Si ya Dios te lo habló, párate y empieza, porque hablábamos ahorita de las acciones. Y en ese mismo parte del libro que habla sobre el círculo de la motivación, o como yo lo interpreto como el círculo de la motivación, habla de las acciones de amor. Y él da un ejemplo muy práctico con una familia. Por ejemplo, dice que es pastor y dice que en su día libre se iba a ir a visitar a esa familia. Su esposa le dice, pero los ves todos los días, siempre están pidiendo consejo, siempre están necesitando, y en tu día libre quieres ir allá. Y él dice, descubrí que tras darles tanto consejo, perseguirlos tanto para que cambien, buscar ayudarles tanto, un amor especial se desarrolló en mí, de tal suerte que mi día libre yo lo quería pasar con esa familia, aconsejando a esa familia. Entonces, las acciones de amor te llevan a desarrollar amor por esa persona. Muy cierto. No estoy hablando de que, no, pues ahora la amo porque ya me casé y me lo voy. Es una actitud incorrecta, es una actitud egoísta, pues, sino que desinteresadamente uno debe de buscar amar.
O sea, la Biblia incluso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. O sea, si no te amo como esposa, pues te amo como prójimo, por lo menos, como decías tú. Pero tengo que amarte. Incluso, bueno, es que no lo voy a amar como mi prójimo porque esto no funciona, ya se acabó. Bueno, la Biblia dice que aún a tus enemigos los ames. Entonces, ámala como un enemigo, pero ama a tu esposa. O sea, uno tiene que amar a su esposa. Entonces, muy interesante lo que mencionaste. La segunda cosa es que hay una tentación en cuando las cosas pasan así, por ejemplo, que el banquito emocional no está lleno. Hay una tentación muy grande de que la tentación precisamente se convierta en pecado, ¿no? Y ahorita mencionabas ejemplos de que, pero ¿qué tal si, o yo fui el que te preguntó, creo, de por qué si el hombre no hace esto, entonces, ¿cómo va a funcionar? Está una tentación muy grande, como decías ahorita, de que yo también estoy cansada, ¿no? Yo también necesito descansar. Él no lo ve y empiezan los dardos de fuego, ¿no? Sí. En tu mente y en tu corazón. Bueno, eso es tentación. El dardo de fuego está ahí. Si lo llevas a la acción, eso es un pecado. Entonces, ¿cómo previenes pasar de la tentación al pecado? Comunicando. O sea, en ese momento no es el momento de comunicar. Ajá, sí. En ese momento uno tiene que ceder y ser humilde y nos toca, o sea, exacto, como hombre y como mujer, y decir, ok, me llevo a los niños. Pero no es como, no quiero que se interprete como, pero te la voy a guardar. No. Ay, al rato no te la voy a echar en cara. Sino al contrario, no es te la voy a guardar, sino me voy a esperar y voy a ser humilde y paciente en el Señor. Y en un espíritu más tranquilo voy a hablar con Él más tarde. Y le voy a decir, amor, ¿sabes qué? Yo quiero que descanses. La verdad es que me interesa que estés también descansado y que esta casa sea una casa armoniosa. Pero yo apreciaría que también yo pueda tener un descanso. Pero en el momento, por ejemplo, la tentación atendida en el momento se vuelve pecado. Oh, sí, claro. Es decir, en el momento, sí, me los voy a llevar, pero o sea, yo también estoy cansada. Pecado. Y te vas, ¿no? Como sí, que... ya el diablo cumplió su objetivo, pues. Sí, y eso claro, pasa todos los días si lo permites, ¿no? Entonces, debe uno tener mucho cuidado con eso. Ahora, para entrar un poquito más como en detalle, porque se nos da muy bien esto de la charla, yo tengo 3 puntos que me gustaría tratar aquí sobre lo que es el matrimonio. 4. Uno de ellos es la visión de pacto, la cual ya mencionamos al principio. El matrimonio no es una unión cualquiera, no es un papelito firmado, no es un roomie sin papelito, no es nos vamos a vivir juntos a ver cómo nos va y luego nos separamos, ¿sí, no? Es decir, Oscar, ¿a ti qué te interesa? Bueno, yo solamente estoy diciendo lo que yo creo que nos ha llevado al hoyo en el que estamos en esta sociedad. Y eso es el haber sacado a Dios de la ecuación y haber quitado el valor de pacto al matrimonio y haberlo transformado en vivir con alguien como roomies y tener relaciones sexuales libremente porque vivimos juntos. Y cuando se acabe, ahorita voy a hablar de cómo eso puede pasar, pero y cuando entonces los cuerpos se pongan viejos tal vez, o el líbido de las personas baje, que ya se acabó la relación, o sea, ya no hay más. Cuando nos suban la renta y me corran del trabajo, que entonces ya se acabó el amor, o sea, esto ya no funciona, porque nos casamos porque compartíamos gastos y pagábamos la casa, pero si ya no tenemos la casa, ya no tenemos matrimonio. O sea, son preguntas que uno debe plantearse, no es como que solo para retar, pues, sino para decir, ok, uno tiene que abrir los ojos y decir, ¿dónde está nuestro fundamento? ¿Dónde está nuestra base? En esta visión de pacto, lo que yo considero que enseña a la Biblia respecto de esto es que el hombre debe ser el primero en tener esta visión, porque él es la autoridad en el pacto. O sea, Dios le dio la autoridad. Y no es que le dio, aquí mis chicharrones truenan y yo mando. No, le dio la autoridad, le dio la responsabilidad. En mi diccionario, la responsabilidad se compone de 2 palabras unidas que significan una, responder y habilidad, ¿no? Habilidad de responder. El hombre debe tener la habilidad de responder. Primero delante de Dios por lo que sea que está haciendo y lo que no está haciendo. Y de responder por su familia y por sus hijos. Y en esta visión de pacto se acabó Oscar Sandoval. Se acabó. El mundo va a decir, no, tienes que tener tus intereses, tienes que tener tu lado todavía. Cada uno. La Biblia no enseña eso. O sea, la Biblia dice, se acabó Oscar Sandoval, ahora existe la familia Sandoval. Y ahora tienes que ver por tu familia y tus hijos. Y créeme que cuando estás caminando bajo la autoridad de Dios, nadie te tiene que exigir eso. O sea, nadie te tiene que decir, ve por tu familia, ve por tus hijos. En tu corazón, Dios empieza a poner el palpitar de que tienes que ser responsable y ese apetito está en ti desde el principio. O sea, desde Génesis, ahorita lo quiero hablar porque me estoy bien apasionado con este tema, pero en Génesis Dios lo puso en el corazón del hombre. O sea, el hombre tiene el apetito por ser el titular, la cabeza del pacto en el hogar y ver por su familia en todos los aspectos.
¿ok? Y entonces, ya como, pues, poniendo todo esto ya sobre lo que hemos hablado, pues ya sobre, no sé, sobre una base, hemos hablado del pacto que es delante de Dios. Entonces el matrimonio es de 3. El esposo, la esposa y Dios. Cordón, ¿no? De 3 dobleces, sí. Exacto. El pacto no es algo que se puede disolver por cualquier razón. Debe haber una razón de peso considerada por Dios, el cual también tiene consideración por nosotros y sabe que no nos vamos a atar a una persona para toda la vida en una relación abusiva, por ejemplo. Estamos hablando de una relación con problemas incluso fuertes, pero normales. O sea, en una relación abusiva donde hay incluso abuso físico, donde hay violencia y sobre todo, mira, más allá de la violencia, del abuso y lo que tú quieras, porque hay subjetividad y cada quien llama abuso lo que quiere en estos días, un corazón no arrepentido. Donde hay un corazón no arrepentido, entonces ahí es cuando Dios puede operar y decir, ok, vamos a ver, o sea, vamos a tomar criterios, buscar consejo sabio, autoridades en la iglesia, en fin. No el consejo sabio de la amiga que te va a decir, está loco, deja. No, o sea, un consejo sabio, alguien que te ama, que es prudente, ¿no? Sí. El pacto. Entonces el pacto no se disuelve así de fácil, el pacto es delante de Dios, el hombre debe ser el titular del pacto y debe tener la autoridad y la responsabilidad de ver por su familia y delante de Dios responder. Y ¿qué más tengo por acá? ¿Te quiero cederte la palabra o quieres que siga? No, dale. ¿Sí? Pues sí, porque ese era el segundo, ¿no? Entonces con cuidado en el pacto hay dos vertientes que el hombre puede tomar, por ejemplo. Una es la de Adán en el jardín del Edén, cuando el hombre simplemente abdicó su autoridad, no instruyó a su mujer, no la previno, se echó ahí, yo no sé qué estaba haciendo, y la mujer fue y agarró el fruto, se lo comió, todavía vino y le dio. Entonces todo salió de control porque en el principio, ¿quién recibía la instrucción de Dios? Porque Eva no estaba. Adán. Adán recibía instrucción, Adán recibía dirección, Adán era supuesto a dar dirección a su esposa una vez que vino y lo unió como ayuda idónea a él. Él no fue hecho ayuda idónea de su esposa recién creada, ella fue hecha ayuda idónea de Adán. Entonces lo que pasó es que Adán en ese tiempo era un sacerdote, recibiendo dirección de Dios y su tarea era dársela a la humanidad, la cual era su esposa solamente. No lo hizo, abdicó su autoridad y se volvió un hombre negligente que no cumplió su función. Ese es un lado al cual el hombre se puede inclinar y lo hemos hablado creo que antes, siendo negligentes en nuestra tarea, ¿no? Y también podemos ser un hombre tirano, con exceso de autoridad, con exceso o abuso de lo que Dios nos ha dado como cabezas del hogar. Y ese hombre tirano lo hemos representado, por ejemplo, en Lamec, la primera relación polígama en la iglesia, en el Génesis, en la Biblia. Y me gusta mucho esto porque, ¿y qué de la poligamia? Porque Dios creó el hombre y mujer, pero había hombres con muchas mujeres. Sí, esto te habla de dos cosas. Que el hombre está corrompido desde siempre y que Dios no oculta las cosas. O sea, Dios te habla las cosas como son y en su Biblia te explica y te enseña, es lo que hay. Y que Dios no obliga, no somete, no te dice. No, o sea, nunca dice que la relación polígama de Lamec estaba aprobada por Dios. Yeah. Simplemente Dios estaba dejando que la humanidad siguiera su curso porque gracias a Dios que iba a mandar a su Salvador por nosotros, pues. Si no, tú y yo nunca hubiéramos recibido nada. Así ¿no? es. Bueno, entonces, podemos ser el tirano Lamec, entonces. En vez de ser el negligente Adán, podemos ser el tirano Lamec que tiene 7 mujeres y que, ya ves que me preguntaste la otra semana que me decías, ¿por qué dijo que mataría 7 por la herida de Lamec si uno iba a morir por la herida de Caín? Sí. Cuando Dios puso señal en la frente de Caín para que nadie le matase, le dio protección en ese sentido, pero Lamec estaba anunciando porque dijo, si por Caín, dice, uno morirá por la herida de Caín, por el golpe, dice, por mi golpe, 7 mataré por mi golpe, dijo. Entonces estaba siendo tirano, usando su autoridad más allá de lo que debía. Decía, si Dios matará a uno por la herida de Caín, yo mato a 7. O sea, era ya como, yo tengo pantalones o no sé qué está expresando ahí Lamec. Pero el hombre tirano tampoco es de acuerdo a la Biblia, pues. Entonces, en la sociedad ahorita se habla mucho de los roles y nadie entiende los roles. Solo hablan de lo que creen que saben y lo poco que han escuchado aquí y allá. Pero cuando nos vamos directamente a estudiar lo que dice Dios, es maravilloso, la verdad, lo que Dios expresa en pocas palabras en el libro de Génesis. Entonces, ¿quieres hablar, mi amor, o sigo apasionado? No, sí quiero comentar algo, pero te voy a esperar ¿No es para no... Sí. Ok.
Ok, bueno, entonces, respecto del pacto, de la visión de pacto del hombre no ser negligente y no ser el hombre tirano, esto me habla de algo que también mencionaste a unos momentos atrás sobre que dijiste orden divino y me hizo clic inmediatamente porque esta es la doctrina que nosotros recibimos en la iglesia de Mexicali. Y para explicarlo de una manera simple, el orden divino es evidentemente el orden de Dios para nuestras vidas y para el mundo en general. Pero va más allá de eso. El orden divino no solamente es hacer lo que Dios dice, sino a la manera de Dios, ¿no? Entonces, el orden divino es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con la ayuda de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo lo que Dios dice, por ejemplo, la voluntad de Dios es que yo me case y que haga un compromiso, un pacto, ¿no? Puede ser que yo no esté en orden divino de ninguna manera. Que yo esté en el pacto haciéndolo como me da mi gana, como la Mec. 7 mujeres, o sea, no es así, pues. Entonces, el orden divino es algo que debemos empezar a buscar, implementar y pedirle a Dios que nos ayude a caminar en el orden que Él quiere. Hacer su voluntad, pero como Él dice. No hacer su voluntad como nosotros. Señor, tú eres muy sabio y todo, pero yo tengo un atajo para esto y déjame lo hago a mi manera. O sea, tú eres muy sabio, sabes todo, sí, qué buena tu bendición de hijos, pero yo me voy a esperar 7 años porque quiero conocer el mundo. Ahorita voy a entrar en eso, pero ahí nomás lo dejo para ver qué opinas y qué tienes que decir. Nada más quería comentar porque en el segundo punto estabas hablando sobre que esto debería realmente venir desde el hombre, ¿no? Como que realmente yo siento, y por medio de todo eso que estabas explicando, que la bendición viene por medio a través del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Porque siento que puede haber alguien que nos está escuchando o viendo que dice, bueno, ¿y qué tal si mi esposo no está caminando en este orden divino, en este orden de como líder y sacerdote de la casa? Entonces, ¿no va a bendecir mi casa? No, o sea, acabamos de hablar de que tanto el hombre y la mujer son amados por Dios de la misma manera. No es como que, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes un esposo ahí que anda flojeando, no anda haciendo las cosas bien y pues ni modo. O sea, el esposo que elegiste no te va a ir bien. O sea, no tenemos un Dios rígido, un Dios duro de esta manera. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, quería recalcar esta parte de que aunque tu esposo no esté caminando en su responsabilidad como líder y sacerdote de tu casa, pero tú estás buscando, o sea, tú estás aquí, por ejemplo, escuchando este episodio, ¿no, amor? Tú tienes un corazón dispuesto a querer aprender, a querer escuchar, a querer buscar de los caminos de Dios y de su orden. Entonces, como tú decías, entonces empieza por ti y Dios empieza a honrar esa obediencia. Yo me acuerdo que, al principio, cuando te estaba hablando de nuestro matrimonio al principio, situaciones muy difíciles, muy complicadas, algunas triviales y se iban juntando y falta de comunicación. O sea, claro, te estás adaptando a 1000 cosas, ¿no? Cuando estás recién casado. Somos jóvenes, tenemos inmadurez de todo tipo, tanto espiritual como natural. O sea, estamos tratando de caminar juntos y uno para allá y otro para acá. Y si Dios ya te marcó algo a ti, como tú dices, caminar en esa obediencia, esa bendición va a llegar a tu vida y no necesariamente va a ser creo que en otro episodio usaste la palabra estruendoso, que todavía ni siquiera... No sé si existe, pero ya existe porque ya la creamos. No sé si va a llegar de esta manera, creo que no. Pero lo que Dios va a hacer en tu corazón y cómo va a ir cambiando tu corazón, porque Dios va a empezar a hacer cosas en tu corazón, eso de verdad es lo que va a empezar a traer bendición a tu casa. Armonía, paz, unidad. Vas a jalar a tu esposo poco a poco. No que tú por tus hechos lo vayas a hacer, sino tú haciéndolo por el Señor. O sea, tu Señor en la tierra y tu Señor en el cielo, ¿no? O sea, realmente como que teniendo esa mirada puesta en el Señor. Ok. Viene un versículo en este momento a mi mente que no sé si está tan relacionado, pero me gusta mucho cuando dice que el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ajá. Yo creo que si tú miras por los intereses de tu Señor en el cielo y tu Señor aquí que Dios te dio, Dios va a honrar, como dices tú. Así Dios es. lo va a hacer, pues. Pero todo debe ser hecho a la manera de Dios. ¿Y cómo encuentras la manera? Pues, evidentemente, tener una relación con la palabra de Dios y en oración, con consejo sabio, con gente que busca de Dios. No con gente que está
pues siguiendo las maneras del mundo en este tiempo, pues porque este mundo está tan convulsionado que la verdad es que no sabemos cuál es la definición de matrimonio en este tiempo, pues. ¿Por qué? Porque no sabemos no sabemos cuál es la definición de lo que es un hombre, por ejemplo. No sabemos cuál es la definición de lo que es una mujer. No sabemos cuál es la definición de qué es nada, ¿no? De qué es una sociedad, de qué es un matrimonio. Entonces, es bastante complicado recibir consejo de personas que no tienen a Dios en su corazón, porque al final del día la Biblia dice que el necio cree que es más sabio que 7 que saben aconsejar. Entonces, cuidado con escuchar un consejo necio. Si estás buscando de Dios y buscando hacer su voluntad para tu matrimonio, seguramente que Dios te va a poner esa alerta en el corazón y el Espíritu te va a empezar a convencer de pecado, como dice la Biblia, y no vas a sentir como esa comodidad de seguir ese consejo, pues. Pero muy bonito, la verdad es que alentador. No, o sea, estaba pensando qué poder, qué impacto, qué influencia tiene todo lo que estamos viviendo en el mundo ahorita. Rápidamente yo nada más estaba pensando, yo crecí en una casa muy tradicional donde papá y mamá tomaron esos roles, a pesar de que mis papás no tenían mucho conocimiento de la vida cristiana, tomaron un rol muy tradicional, hicieron todo lo que ellos pudieron como para mostrarnos ese amor, hicieron un excelente trabajo. Yo crecí siempre, o sea, viendo una relación muy bonita entre mis papás, y te vas al mundo, o sea, imagínate que tus papás te críen, no sé, 18, 20, no sé, no me acuerdo qué edad tenía cuando me fui de la casa, y que te salgas al mundo y en lapso de 2, 3 años, o sea, te impacta todo lo que escuchas, todo lo que ves, porque me acuerdo que en ese tiempo que yo me fui a buscar a mí misma. A tu príncipe azul. Y encontré a mi príncipe azul. Un príncipe medio rojo. O sea, incluso como esos años dañan tanto, como que esa perspectiva que según tú ya tenías cimentada, ¿no? O sea, tenemos que tener tanto cuidado con lo que estamos dejando que nuestros ojos vean y a que nuestro corazón se exponga, porque, híjole, el enemigo se goza en estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que aun cuando yo te conocí, cuando estábamos hablando del matrimonio y todo, no hace mucho tiempo que había pensado, bueno, a lo mejor no es tan importante eso, lo del papelito, de estar, o sea, haciendo las cosas bien, por llamarlo así. A lo mejor es importante o es mejor tratar de unirse con alguien y ver si funciona, ver cómo va la cosa y todo esto. Y yo le doy tantas gracias a Dios que me rescató de esa visión y que me puso en este matrimonio, porque al final de cuentas yo lo que quiero compartir es que el matrimonio es lo más bonito que me ha pasado en la vida y lo más difícil, lo más complicado que me ha pasado en la vida. O sea, es como que no, suena loco, pero es verdad. O sea, yo, y incluso hoy que me fui, nada más que fue 1 hora y media mi cita médica, y estaba yo pues tanto silencio en el carro, sin los niños, sin ti, o sea, decidí no prender el radio, no poner nada en el teléfono, nada más como que venía con la ventana abajo, y estaba pensando y reflexionando en esta parte como que, o sea, sí es bonito como que tener un tiempo de silencio, aunque nada más estás haciendo como que algo cotidiano así de rapidito. No puedes vivir sin mí, mi amor, dilo. No puedo vivir sin ustedes, es la verdad. O sea, es algo hermoso que Dios, es un privilegio poder estar casada, poder crear una familia contigo, anhelar que ya sea sábado en la noche para tener nuestro date night, o sea, planear qué vamos a cocinar el domingo, qué vamos a hacer el lunes, o sea, nuestros días de descanso para nosotros. O sea, es una bendición enorme, enorme el matrimonio, y creo que tenemos que testificar más de esto los cristianos. O sea, necesitamos compartir más de la bendición que es el matrimonio, porque de repente incluso los mismos cristianos a lo mejor podemos caer como en estos chistecitos como vanos, de que, sí, o sea, no sé, entre los esposos y las... Todo esto que leemos en los memes y que incluso la gente a lo mejor comparte de una manera cotidiana, y qué importante, o sea, compartir todo lo contrario y hablar de todo lo bueno y lo grande y lo maravilloso que es el matrimonio, que se antoje, que los jóvenes no le tengan miedo al matrimonio, que no le tengan miedo a estar orando por una pareja, al estar anhelando realmente formar una familia, porque ahorita no queremos saber nada de eso. Y sobre todo tener testimonio, de que ellos puedan ver verdaderamente un gozo, verdaderamente una relación sin egoísmo. A ver, el mundo va a ser muy juicioso, pues siempre sobre todo, y todo lo experimentamos, sobre los cristianos. Sí.
pero cada uno sabe las luchas de su propia casa, ¿no? Sin embargo, Dios tiene eso especial que la gente sabe. O sea, la gente lo ve y dice, eso es real. Se pelean de verdad, ¿no? Eso es real. O sea, y eso también es real. Sí, pero ellos saben que hay algo real que el mundo no puede tener, porque el mundo no lo puede adquirir. Porque dice la Biblia, ni tampoco puede. Entonces, solo Dios lo puede dar, pues. Y ahorita que mencionas eso me parece bien importante porque es precisamente lo que tenemos que empezar a buscar hacer. O sea, compartir que el matrimonio es algo hermoso delante de Dios, que es una relación la más importante que vas a tener en la tierra. Es tu compañera, ayuda idónea para toda la vida. Tienes que empezar a que la gente pueda, pues, ver eso. Y también, ahorita que mencionaste eso, educar a tus hijos a que el matrimonio se debe perseguir, se debe buscar, no se debe hacer a un lado, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces debe uno renovar su mente en lo que Dios dice y no conformarse a lo que el mundo está diciendo en este tiempo. Y, por ejemplo, ahora que tenemos 2 varones, deben ser educados y deben ser motivados y exhortados a buscar la compañera para su vida, a orar por su compañera, a convertirse en los hombres que tienen que ser, porque tienen que ser hombres. O sea, no tienen que ser otra cosa. Tienen que ser hombres de su casa, pues. Y un hombre con pantalones y un hombre que puede responder. Sí, que no le sea sorprendente llegar al matrimonio. No, o sea, que ellos estén listos, mujer, que digan, a ver, yo tengo una misión, tengo trabajo, soy fuerte y sé lo que Dios quiere para mí y vente, mija. O sea, vamos a hacer vida, ¿no? Pero ellos tienen que saber que es algo que se debe perseguir, algo que se debe buscar, pues. Entonces, para concluir, quiero mencionar como algunas cosas que traigo aquí y que si no menciono, mi amor, no voy a poder dormir porque ya me conoces. Entonces, OCD, en el principio, cuando Dios creó al hombre, ya sabes, Dios le dio un trabajo, por ejemplo, de cuidar el jardín y de hacerlo fructificar, y le dio la autoridad de nombrar a los animales. No sé si hemos mencionado esto antes, pero en el pueblo judío el nombre tiene un significado muy especial. O sea, el nombrar significa como dar prácticamente la misión o profetizar sobre lo que esa persona va a hacer. En este caso, los animales, porque Dios le dio autoridad a Adán. Él estaba nombrando, por lo tanto estaba teniendo autoridad diciendo lo que este animal era y él estaba rigiendo en ese momento. Entonces le dio esa autoridad a Dios, lo cual le dio también con su mujer. Le dio nombre a Adán a su mujer, la nombró varona y después la nombró Eva cuando se volvió madre de todos los vivientes. Entonces Adán tenía autoridad sobre ella, ¿no? Pero Adán no tenía una relación que fuera satisfactoria, con la cual tuviera comunión. Entonces voy a hablar rápidamente de 3 propósitos del matrimonio. Solamente tocarlos así porque ya se volvió el monólogo eterno de nuevo. Pero 3 propósitos. 1, Adán no tenía comunión con todos los animales que tenía en ese tiempo, ni con ninguna planta, ni hay tanta cosa loca en este tiempo. No voy a entrar en... No es como que tenía esa relación súper llenadora con... ¿Has visto gente que se casó con un árbol? ¿Qué? Googlealo o googlealo en su casa. Hay gente que se casa con un árbol. Sin embargo, no hay unión, no hay comunión. No había en el principio, no la hubo después y no hay, pues. Entonces, Dios lo creó así. Entonces, está fuera del menú tener relaciones con animales, porque Adán no tenía relación con animal. No había satisfacción. Después de eso, Dios creó a Eva y Dios creó a Eva de Adán. Creó Dios a un hombre y a una mujer. No creó un hombre y 4 mujeres, ni 7 mujeres. Creó 1 y 1. Y esa es una relación de acuerdo a lo que Dios dice. La poligamia está fuera del menú también. Y después Dios creó a Adán y Eva, y no creó a Adán y Roberto, y no creó a Eva y Estela, o Adán, Estela y Roberto, o tú sabes, o sea, las combinaciones bastante creativas que se están dando en estos tiempos. No, entonces es una relación monógama, heterosexual, no con animales. Y es como Dios lo creó. Entonces, esta es como que es algo que yo quería mencionar porque es muy importante. O sea, tanto se ha dañado y se ha deteriorado el matrimonio en este... No se ha deteriorado el matrimonio, sino el concepto del matrimonio. Se ha tergiversado, pues. Entonces, no me parece justo ni correcto que nosotros como cristianos aceptemos esto como si nada estuviera pasando. Sí, o que nos dé miedo mencionarlo, ¿no? Sí, entre tanta libertad de expresión y tanta cosa, como que de repente nos cohibimos y como que, bueno, pues entonces mejor nosotros no decimos nada. No me parece correcto, pues,
dejarlo así, o sea, sin mencionarlo, porque no es lo que Dios dice, pues. Y si queremos que la gente sea contagiada, si queremos que la gente anhele tener esto, tenemos que decir cómo es, o sea, ¿qué es? Sí. Pues es así. O sea, Dios lo creó de esta manera. El segundo propósito que vemos en Malaquías, bien, el libro de Malaquías, déjame buscarlo porque tengo mis notas aquí. En el libro de Malaquías vemos que Dios ordenó, o no ordenó, sino que dijo que Él unió al hombre y a la mujer de su juventud porque buscaba descendencia para Él. Entonces, no los unió para pasársela bien a gusto, no los unió para tener solamente comunión, ¿no? No los unió para compartir gastos nada más, ni para buscar cada uno su carrera y volverse retirados ricos en una playa. Qué bonito suena. Y yo no digo que todo eso está mal, pero eso no es el propósito principal. Es uno de ellos del cual puedes disfrutar. Tener esa comunión con tu esposa, disfrutar de la bendición que Dios te ha dado en un futuro, cuando te desocupes de haber creado la descendencia para Dios, ¿no? Dios dijo que Él unió al hombre y a la mujer de su juventud para crear descendencia para Él. Entonces, los hijos están prácticamente fuera también del cuadro. O sea, en este tiempo nadie quiere tener hijos. Los hijos son una carga. Los hijos son muy difíciles. ¿Qué cosa que es satisfactoria es fácil? O sea, por amor de Dios, todo lo que cuesta trabajo es satisfactorio. Dios dijo, con el sudor de tu frente tomarás el fruto de la tierra. Sin embargo, en Eclesiastés también dice que el hombre come y beba y su alma se goza en su labor, es la mano de Dios. Entonces, el sudor de tu frente es, sin embargo, la mano de Dios también. Entonces, Dios dejó bendición ahí. Y todo lo que cuesta trabajo trae satisfacción al corazón. Entonces, me estoy yendo un poco más rápido para poder concluir, pero quiero mencionar todo esto. Entonces, los hijos no son como el mundo los pinta. Los hijos son una maravilla. O sea, no hay nada que te pueda dar más satisfacción que ver el corazón de tu hijo siendo moldeado de acuerdo a lo que Dios quiere. Y los que no pueden tener hijos y los que no queremos tener hijos porque también tenemos libre albedrío, solo quería hacer como este pequeño apunte. Dios dice crear descendencia y puede ser una descendencia física, Dios mediante que uno pueda tener hijos porque es algo maravilloso, y puede ser una descendencia espiritual. Incluso puedes tener hijos y tener hijos espirituales. Puedes tener descendencia para Dios, ¿no? Ahora, que uno debe hacer a un lado el tener hijos físicos y tener hijos espirituales mejor, eso yo no creo que es de acuerdo al corazón de Dios. Y que Dios a veces a algunas personas no les da hijos porque su voluntad es así, yo creo que eso también es así. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que Dios controla y lo que el hombre busca controlar. Entonces, todo lo que el hombre busca controlar es egoísta del corazón. Si yo digo no quiero tener hijos, es como yo no puedo controlar la naturaleza del matrimonio en mi vida. Si Dios alguna pareja la destinó para no tener hijos, esa es la soberanía de Dios, la cual debemos aprender a respetar y a honrar. Pero no hay una soberanía tal en el hombre, pues el hombre no puede decidir, ok, me voy a casar, pero los hijos están fuera del menú. A ver, lo puede decidir. Que sea bueno delante de Dios, yo no creo que es bueno delante de Dios. Sí, porque, porque todo lo que el hombre busca ejercer su autoridad soberana en eso, se vuelve algo egoísta. Sí va a haber una razón egoísta detrás de eso, pues. Ahora, hay casos de salud, hay cosas que pasan, evidentemente. Pero el otro día escuchaba un comentario que me pareció bien acertado. Tienes 2 riñones. Que un riñón no funcione no quiere decir que los riñones no sirven para lo que sirven. ¿Cierto? Que una pareja no pueda tener hijos no quiere decir que el matrimonio no sirve para lo que sirve. Tienes 2 piernas. Que alguien le amputen una pierna no quiere decir que las piernas no sirven para lo que sirven. Las piernas son para lo que son. Dios la creó para eso. Si Dios en su voluntad permitió esa pierna amputada, bueno, es la soberanía de Dios, pero eso no quita que el modelo que Dios creó con 2 piernas es funcional y así es. Entonces, hoy hablaba con un amigo también, por ejemplo, que me decía, sí, pero las generaciones que vienen no se van a querer casar. Y yo decía, ¿por qué no? Y él que me decía, es que el matrimonio no es para todos. Me decía, yo puedo decir que a lo mejor para generaciones anteriores, personas más adultas, el matrimonio sí es para ellos, porque el concepto en su mente es diferente y la generación de ahora no busca eso. Y yo le decía, mira, con perdón de las generaciones nuevas, pero en una generalidad, sin herir susceptibilidades, las generaciones nuevas, la manera en que ellos quieren trabajar no es la más óptima, por ejemplo. Y yo tuve un negocio, el cual me costó mi salud casi, y que tuve que dejar porque estaba teniendo tremendo caos en lo que respecta de la mano de obra, ¿no?
Bueno, en mi experiencia fue esa y estoy hablando sobre que las generaciones nuevas, yo le decía a esta persona, las generaciones nuevas no quieren trabajar o como no quieren trabajar como trabajábamos antes. Sí, están buscando maneras fáciles, rápidas. Exacto. Express. Tienen acceso a tecnología, tienen una inteligencia por su exposición a la tecnología un poco más desarrollada, más activa, quiero decir. No sé exactamente, no soy científico, pero estas generaciones creen que merecen más y el trabajo duro está casi fuera de la carta. Sin embargo, en el corazón del hombre hay una necesidad de hacer trabajo duro, yo le decía. Le decía a esta persona, en el corazón del hombre hay una necesidad por ser proveedor y por trabajar duro, por esforzarse porque Dios lo dijo, con el sudor de tu frente. Ahora, que las generaciones nuevas no quieran trabajar así, no quiere decir que el trabajo no es para todos. Porque tú me dices que las generaciones nuevas no buscan casarse así y por lo tanto el matrimonio no es para todos. Bueno, si las generaciones nuevas no quieren trabajar igual, entonces el trabajo no es para todos. O sea, no es así. O sea, el matrimonio es para lo que es y el trabajo es para lo que es. O sea, Así quieras es. o no hacerlo, es para lo que es. Entonces, moviendo nada más en el último punto que tengo de los 3 propósitos después de la expansión, que es el multiplicarte de acuerdo a lo que Dios dice, es la protección contra la tentación sexual. No quería dejar este punto fuera porque ya son las 10 de la noche y se viene la hora de los adultos. No es cierto, no lo quería dejar fuera porque es una área en que un gran ataque del enemigo viene al matrimonio. El hecho de tener intimidad con tu esposa no quiere decir tener solamente relaciones sexuales, pero tampoco quiere decir tener solamente conversaciones motivantes, ¿no? El impulso sexual en el hombre, solo voy a decir esto como un teaser de que algún día tendremos este episodio viniendo. El impulso sexual en el hombre es tal y es dado por Dios que el enemigo, el diablo, se ha encargado de distorsionarlo, de enfermarlo, de tergiversarlo a través de imágenes y contenido que no debemos consumir los hombres, a través de una relación durmiente entre esposo y esposa para que la relación sexual no sea perseguida, en el cansancio de buscar metas personales y trabajo y dinero para que en ese cansancio tu libido baje y no llegues a eso con tu esposa. ¿Por qué? Porque sabe que dividiendo esa área va a tener victoria en muchas otras áreas. Entonces, protección contra, las 3 funciones, la intimidad, conversaciones, unión, empatía, amor. Expansión, la cual es traer descendencia para Dios, segunda función del matrimonio. Y tercera, protección contra la protección contra la tentación sexual, ¿no? Entonces, esas son las 3 áreas que yo quería tocar. No sé si quieres agregar algo respecto de eso. No, yo creo que hemos hablado. Yo creo que de aquí podemos sacar muchísimos temas más. Esperemos que más adelante podamos tomar algunos de esos puntos y podamos expandirlos y hablar un poquito más a fondo. Ya, espero que nos perdonen por extendernos demasiado, como siempre. Pero va a seguir pasando, así que espero que nos perdonen en el siguiente episodio. Y sobre todo espero que lo escuchen. Entonces, la conclusión puede ser esa, que en este tiempo cada uno cree lo que quiere creer del matrimonio, define su propio matrimonio. El concepto es subjetivo. Dios está fuera de la ecuación. La sociedad está fuera de la ecuación. O sea, en estas generaciones yo observo que me importa poco lo que Dios piense de mi unión. Yo voy a hacer lo que me salga bien a mí, lo que me guste hacer a mí, lo que me haga sentir bien y me funcione a mí. Entonces Dios está fuera. Si eso afecta a la sociedad, si eso afecta a mis hijos, por ejemplo, no me interesa. O sea, yo me caso como me quiero casar, entre comillas, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a estar en este caos en el que nos encontramos. Si esa es la postura del mundo, entonces, volviendo a lo mismo, los que estamos en Cristo, supongo que tú que estás escuchando esto, estás buscando de Dios o tienes curiosidad de Dios, creo que mayormente vamos a estar hablando a parejas cristianas, entonces tú sal al mundo y testifica. Y defiende, da testimonio, muestra ese gozo, porque muy bien, o sea, para no cerrar con malas noticias, la verdad es que el matrimonio es algo de mucho crecimiento, de mucho disfrute, mucho gozo y que no se acaba, no es algo como que se duerme y los primeros 2 años está muy bien todo y después ya pues hay que batallar a los hijos y hay que el trabajo. Es una mala percepción, o sea, y muchas parejas están sumidas y tal vez algunos hemos estado sumidos, yo no sé, antes en eso, pero no es así. O sea, Dios no preparó eso.
para nosotros. Dios preparó una unión gloriosa, la cual refleja su amor por nosotros y su relación con su iglesia. Amén. Busquemos eso, persigamos eso y como dices tú, testifiquemos de eso y durmamos tranquilos. Así es, amigos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.